Sí, entonces, sea como sea, pues traten sí de ver. Yo les acabo de mandar, ¿no? Bueno, ayer les mandé al WhatsApp nuevamente, pues los temas, ya, pero con los nombres ya puestos ahí para que ustedes pues no se confundan, ¿no? ¿Cuáles son? Y esos temas, pues hay que ir a buscar al libro de texto, básicamente, ¿no? Ya cuando uno esté en la clase, pues no solamente se fía del libro de texto, pero el libro de texto, pues es el básico, ¿no? Para poder trabajar. Bueno, también en esta semana les había enviado una autoevaluación, Sí, Sí. profe. ¿verdad? Es el test, ¿verdad? El que Sí. mandó. Ahí Así es. vi sus resultados, algunos pues obtuvieron 10, otros obtuvieron otros valores. Y de hecho, pues ahora vamos a tener otra también. Vamos a ver. Pero eso va a ser en el intermedio que hagamos. Bueno. No está Danelia. No, ¿quién? Katy, que es la otra niña que tiene que hacer una presentación. No se conectó temprano, creo yo. Yo no la vi conectada temprano. Ujú. Y también bueno, vamos a ver. Profe, una consulta muy aparte. Ajá. Digamos, me imagino que nosotros, si Dios lo permite, terminamos este semestre, tal como vamos, pues, ¿verdad? Aquel estudiante que no termine todas las clases a como lo pide el pensum, ¿uno puede sacar el pen, profe? Digamos, si vamos arrastrando, si no hemos cumplido, si hemos dejado clases, ¿me entiendes? Bueno, ¿y cómo están todos? ¿Alguien debe alguna clase todavía? Le pregunto porque si alguien debe, es ahorita que lo tienen que hablar. Sí, si alguien debe clases ahorita, tienen que buscar la manera de cómo resolver en este semestre. Si no, pues tendrá que resolver hasta el próximo año. Y Sí, depender. porque así entiendo yo, pues, pero parece que a veces necesitamos que nos aclaren. Porque así me le pasó a mi amiga, que ella le dijeron que si ella no recibía inglés ahorita y ella se saltaba, o sea, que no la recibía, ella al final no podía recibir su título porque va arrastrando clases. Así es. O sea, no saldría ni con nosotros. Sí, Y así sucede, me imagino, con esto que estamos haciendo ahorita. Si ya debemos clase o no hemos cumplido y estamos sacando menos del porcentaje que es para aprobar, como dicen, nada estamos haciendo. no, pues, Porque el próximo año, profe, y ahí estamos hablando que el próximo año, ¿quién me asegura los que vamos a continuar? Porque ya estamos prácticamente 7 y yo no sabemos si de los 7 vamos a continuar todos. Y solo este grupo está. sí, sí, ahí tienen que animarse mutuamente, ¿no? A continuar para que así vaya un grupito, si no, mentira. A ver, ¿dónde están? Y usted está tomando participación, me imagino, en todo esto, ¿era? Profe, asistencia, sí. Pues sí, claro, Ok, claro, y aquí queda pues también, grabado. sí, quedan ahí las grabaciones también. Sí, pero como son pocos, pues me doy cuenta, ¿no? Quiénes están. Si fueran bastantes, buscaría otra estrategia. Sí, ¿verdad? Eh, Ya entré otra vez, ya eh, regresé. No es mi culpa, es No, la si lluvia, hoy está ha muy sido un día bien fuerte. accidentado. bien, Sí, la lluvia está muy fuerte y realmente que no me ayuda. sí, ¿verdad? Hola, ¿cómo están? Con datos es imposible poder conectarse bien. Mira que no pude ni hablar con la profesora en la mañana y aquí estaba lloviendo fuerte. Me quedé como que no hice la tarea. Sí, Me sentí extraviada. bien.
Vamos a ver, pues. ¿Dónde está? No veo. Voy a cerrar algo que no. Tanta pantalla no me permite de acá. Dice Samir que no escucha nada, profe. Bueno, eso es de siempre, creo, ¿no? Ok, aquí. Samir, Samir, no te perdás. Bien, entonces estamos nuevamente pues en el curso de síntesis de examen de grado, recordando que lo que aquí se haga pues es una especie de síntesis, ¿no? De resumen de todo lo que podría ocurrir el día del examen de grado. Y la idea es que ustedes pues vayan trabajando todos esos contenidos poco a poco, así a manera de como si fuera un curso de metodología de investigación y que al final pues el curso sirve para prepararse para la defensa del examen de grado. En este caso, pues, es la preparación de todos estos temas, que son bastantes, y que ustedes, pues, lo vayan haciendo de manera esquemática y los vamos a ir guardando. Les voy a pasar el enlace en esta semana, pues, ya de los primeros temas y que se van a ir, pues, añadiendo a los demás. Así como el glosario que ustedes van llenando, que poco a poco, pues, hay una nueva tablita, igualmente así van los nuevos esquemas que van viniendo, pues los vamos añadiendo. Y bueno, para que ya usted ya tenga ahí su reserva de información. Bien, dentro de esta síntesis, pues de... Ahí sí miren, profe, ahí sí miren los cuadros que hizo hasta modificaciones. Sí, sí, algunas hay ajustes. Sí, está bien, evidente que lo está revisando. Claro que sí, siempre. Sí, porque... No, o sea, que uno cree que porque lo envía no está revisado. Claro que sí. Uno sabe dónde están los cambios. Sí, entonces, porque también les he pedido que hagan un poco más simplificadas las explicaciones. A veces Sí, son así bastante es. amplias y no queda muy claro tal vez para ustedes o para el miembro del Correcto. equipo la definición, ¿no? Y recuerden que la definición tiene que estar apegada a las ciencias sociales, ¿no? Por ejemplo, si ustedes buscan Así es. coyuntura histórica, pero ustedes dicen, bueno, coyuntura histórica no me aparece, pero busco en el diccionario coyuntura y me dice que es el pegue que hay, ¿no? Entre el hueso, entre dos huesos, ese pegue que hay es una coyuntura, ¿no? Entonces, ese tipo de definición, pues no nos sirve, ¿no? Tiene que ser una que tenga que ver con una definición ajustada a lo Asociado a lo que estamos viendo. pero ahí te va a salir dentro de coyuntura Correcto. otras acepciones, ¿no? Entonces, uno no pone todas las acepciones, solamente aquellas que se ajustan a la temática de ciencias sociales. Bien, entonces a la mitad de esta sesión, pues vamos a hacer también una pequeña autoevaluación sobre esas competencias en el área de ciencias sociales, para ver también cómo estamos. Bien, entonces vamos a cederle la palabra entonces ahorita pues a Jessica, que nos va a hablar un poquito sobre la unidad temática que ella preparó. De tal manera pues que nosotros nos hagamos una idea del tipo de contenidos que tiene. Bueno, entonces aquí tenemos esta unidad. Ok, entonces Bueno, Jessica. sí, ¿me escuchan todos? Espero no dormirlos un poco. Bueno, buenos días, saludos a todos, al profesor y a mis compañeros. Bárbara, mi amiga. La unidad que preparé fue la unidad 3. Con el nombre de la unidad, juntos podemos prevenir y minimizar los riesgos naturales y sociales. Este está programado a impartirse a 10 horas clase
con un número de temas de 6 temas y divididos en subtemas, ¿verdad? Pues las páginas se van a trabajar de la página 100 hasta la página 121, que es donde abarca todo lo que es esta unidad. Como primer tema tenemos fenómenos naturales y antrópicos. Aquí abarca lo que es la gestión de riesgo y los fenómenos naturales, ¿verdad? El término de desastre, lo que hace referencia a las enormes pérdidas, tanto humanas como materiales. Como segundo tema tenemos procesos de gestión de riesgo. Esta es una serie de procesos y de decisiones, planificaciones que permiten a las comunidades hacerlas para que esto sea para la prevención de estas mismas. Los componentes de gestión de riesgo serían la prevención, la mitigación, la preparación, la respuesta, la rehabilitación y la reconstrucción. Si ustedes se fijan ahí, va por pasos y va en orden. Como otro tema tenemos la vulnerabilidad de Nicaragua. Esa nos va a enseñar, les va a hablar a los chicos de las condiciones y de las situaciones. También como subtema tenemos los factores vulnerables de Nicaragua en la área física, porque ellos tienen que conocer tanto físico como en lo económico, en lo social, cómo es la vulnerabilidad de Nicaragua, ¿va? Del pasado hasta la actualidad. Como cuarto tema tenemos que la guía de un plan de emergencia. Según el fenómeno, ya sea sismo o sea terremoto, y los aspectos preventivos, o sea, qué aspectos van a tomar para que esto sea de prevenir, pues, estos fenómenos. Un indicador de protección, cómo indicarle a las personas cómo evacuar a los alumnos, porque desde chiquito, desde que estamos en primaria, en las clases bueno, conociendo mi mundo, yo con mis niños en segundo grado, yo hablo con ellos como es unificada la clase de ciencias sociales y ciencias, entonces abarca lo que es de estos tipos de señales naturales. Me recuerdo que sí se llamaba el contenido a desarrollarse y ahí hablaban de las de lo que las erupciones, los terremotos, la prevención y esto. Entonces uno como que de pequeño los niños ya van trayendo noción de esto. Y aquí en secundaria, pues, a afirmar conocimientos, ¿verdad? Y ampliar sus expectativas de ellos, porque a veces de manera, solo se les da rapidito, no sé, a veces uno como maestro no se focaliza en lo que es, pues, en sí, simplemente pues que una clase más y ya solo dibujar y ya, porque yo miro a mis compañeras que solo dicen, ay, dibujo un paisaje y ya, y entonces yo digo, no, o sea, hay que explicarle al niño de dónde se produce, cómo hacerlo y cómo hacer para prevenirlo, pues. Bueno, ya me sale un poco creo yo. Bueno, ahí abarca el segundo tipo de fenómeno, ya sea sismo o terremoto, aspectos preventivos, indicadores de protección. Como quinto tema tenemos la historia de desastres en Nicaragua. Estos son los fenómenos desencadenados. Por ejemplo, ahí habla en el libro del terremoto de Managua del 1972, la sequía del niño y la niña en 1983. O sea, esto es la historia de lo que surgió, pues, de los grandes fenómenos que han ocurrido a lo largo del tiempo en nuestro país. El huracán Mitch en 1998 y como el último contenido tenemos problemas ambientales en Nicaragua, el suelo y la degradación. Esto abarca todo lo que ha venido a pasar a lo largo de la historia, como antes les decía. Y entonces aquí en el libro está detallado cada uno de los subtemas y también incluso trae las actividades a desarrollar con los alumnos. Y que uno también pues no se va a envasar solamente en el libro, sino que también pues
a trabajar la clase de manera dinámica para que el niño no se aburra ya, porque viene de sexto grado y un niño a primer año como que le meten miedo, que es difícil, que esto, que el otro, que tantas clases, entonces como que la clase es aburrida y que es lo mismo, y no, pues como que hay que hacer que el chico se enamore de esta asignatura. Bueno, creo que es todo. No sé si tienen preguntas o algo, profe, o algún compañeros. No Sí, sé. yo pienso que sí, ¿verdad? Bueno, ante todo, ¿verdad? Muy bien, gracias, Jessica. Ante todo, recordemos algo, ¿verdad? Que cuando tengamos la temática, supóngase que da la casualidad que ustedes al sacar el papelito le toca este tema de juntos podemos prevenir y minimizar los riesgos, entonces, ala, usted tiene que recordar, ¿no? ¿De qué trataba eso? Tengo que acordarme de que hay fenómenos naturales y antrópicos, ¿no? ¿Qué cosa es eso de antrópico? ¿Alguien sabe? Ni idea. Ya, entonces Me eso, supongo que viene siendo como algo de que ocasiona el mismo ser humano, ¿no? sí, viene, ¿verdad? Del ser humano, es decir, de, aquí se lo voy a Así es, de así es antropos, del humano. ¿verdad? De antropos. Antropos quiere decir en griego hombre, es decir, el ser humano. Entonces, fenómenos antrópicos son aquellos ocasionados por el ser humano, Por el hombre, así es. así como el coronavirus, ¿no? Ocasionado por el ser humano. Correcto. Ya, entonces, todos esos fenómenos, hay algunos que son naturales, ¿verdad? Solitos se dan, la naturaleza los provee, y con ello, quieras o no, pues ocasiona equilibrios también, ¿no? Los fenómenos naturales ocasionan ciertos equilibrios, la naturaleza reacciona, es como un ser viviente la naturaleza. Entonces, ante los fenómenos, sí, tanto naturales como antrópicos, pues, ok, ¿qué hay que estar alerta, no? Aquí dice gestión de riesgo, ¿no? Gestión de riesgo y los fenómenos naturales, ¿cuáles pueden ser, no? Aquellos, pues, lógicamente, que nos llevan a desastres. Aunque hay algunos que son pequeños, como estas lluvias que tenemos ahorita, pero debido a la mal diseño de las ciudades, como en Managua, ¿no? Se generan inundaciones en algunos lugares. Y es una lluviecita pequeña, pero se inunda. ¿Por qué? Porque todo el agua se concentra en determinados puntos. Bueno, entonces acuérdense, ¿no? Fenómenos naturales y los provocados por el ser humano. Procesos de gestión de riesgo. Nuevamente, como que riesgo es una palabra clave, ¿no? En esto. Proceso de gestión de riesgo. Entonces, dentro de los procesos, pues, hay algunos pasos que hay que recordar, ¿no? Que la prevención, la mitigación, la preparación, la respuesta, y después, pues, vendría la rehabilitación y hasta la reconstrucción. ¿Qué nos lleva a esto también? A que tenemos que tener dominio de cada una de estas, de estos conceptos, ¿ya? ¿Qué cosa es prevenir? ¿Qué cosa es mitigar? Por ejemplo, ¿no? Para no confundir, ¿ya? Entre la prevención y la mitigación, ¿ya? Por ejemplo. O qué cosa es rehabilitar y qué cosa es reconstruir, ¿no? Que son dos términos. Bien, entonces decíamos fenómenos, procesos de riesgo, de gestión de riesgo. Vulnerabilidad. ¿Qué cosa es la vulnerabilidad? Si en Nicaragua ocurren muchas cosas, es porque Nicaragua es un país en cierta medida pues, vulnerable a determinadas condiciones. Ya, entonces hay aspectos físicos, económicos y sociales de la vulnerabilidad. En algunos de estos, pues, incide bastante la parte de los fenómenos naturales, pero en otros incide bastante el aspecto humano, ¿no? Como el caso, digamos, de lo social o de lo económico, ¿no? Inciden bastante, pues, los aspectos humanos, antrópicos. Entonces, vulnerabilidad, la palabra clave. Siguiendo, recuerden, ¿no? El plan de emergencia. Una guía, ¿no? Un plan de emergencia. ¿Y ese plan es ante qué? Pues ante algunos fenómenos naturales, como los terremotos, por ejemplo, o los sismos. La prevención y los indicadores de protección, ¿no? Y después, pues,
esto es lo más fácil, pues historia de desastres en Nicaragua. Entonces algunos desastres muy significativos en la historia del país, como el terremoto del 72, o los fenómenos del niño o de la niña que han ocurrido en los años 80, el huracán Mitch, allá en el año 1998, ¿no? Entonces, algunos de los desastres muy significativos de la Nicaragua reciente, ¿no? Porque hay otros fenómenos de la Nicaragua más para atrás, ¿no? Donde tenemos otros terremotos, donde tenemos erupciones volcánicas que han causado desastres. Últimamente, pues no hemos tenido una erupción volcánica que haya causado grandes desastres, pero esperemos que no. Y ciertos problemas ambientales de Nicaragua, como en el caso, los problemas que hay en el suelo y su degradación, ¿no? Eso por los malos usos del suelo que hay, ¿no? A veces hay cultivos extensivos o pastoreo de ganado extensivo, o los bosques que los están talando demasiado, los cerros. Bien, entonces, con respecto a esta primera esquema, pues tenemos estos elementos. Pues no sé pues si tienen algo más que añadir. En caso de ustedes, ¿alguna opinión? Yo creo, profe, que estoy más que clara. Me estoy dando una noción cómo hicieron este esquema para darme una noción con los anteriores, porque lamentablemente no todos son iguales los temas. Hay unos que llevan más fecha, más historia, otros puntos más claves. Son diferentes toditos. Exactamente, algunos tienen un poco más, ¿cómo se dice? Extenso lo que es el contenido. O sea, hay mucho más, ¿cómo se dice? O sea, hay más riqueza, pues digamos, o sea, más cosas Más que... información. Hay más Exactamente, subtemas, hay más subtemas. exactamente. Eso mismo. Entonces, esto también nos lleva a una determinada conclusión, ¿no? Que todo séptimo grado van a ver en estas primeras unidades, igualmente en todos los demás grados, las primeras unidades se enfocan más en la parte geográfica, ¿ya? Y las mitad en adelante de las unidades se enfocan más en la parte histórica de Nicaragua. ¿Ya? Por eso es que en el caso de ustedes, a algunos les va a tocar más cuestiones históricas y acontecimientos. Y a otros les va a Más tocar... fecha, más historia, así es. Sí. Entonces, porque en secundaria está organizado de esa manera, ¿no? En el primer semestre más o menos se mira bastante el énfasis geográfico y en el segundo semestre ya más el énfasis es histórico, al menos hasta el momento. Incluso pues en las primeras unidades que le mandé, una tablita de unidades, le puse ahí hasta un color celeste, donde termina la primera unidad y donde comienza el primer semestre y donde termina el segundo semestre, ¿no? De tal manera pues que así ustedes pues tengan esas guías. Bien. Solamente vamos a ver, les quiero así presentar, solo para recordar, a ver si lo tengo por acá. Las unidades. Entonces aquí está, miren. Si ustedes pueden ver, ¿no? En la malla curricular, de la primera a la cuarta unidad, se enfoca en la parte geográfica. Pero de la quinta unidad a la décima, ya los contenidos son más de tipo histórico. Ya las sociedades originarias, la expansión europea, Nicaragua de 1821. Muchas de estas cosas ya se han visto en primaria, ¿ya? Entonces aquí tenemos que recordar que el hecho de volverlas a ver ya no es solamente para volver a recordar el cuento, ¿no? ¿Cómo fue? ¿Qué fue lo que pasó? Sino para ver más, hacer más análisis, más las repercusiones, ¿no? de lo que ha ocurrido y esas repercusiones, cómo las estamos viviendo en la actualidad. Es decir, ir a buscar en el pasado el por qué ahorita en el presente nosotros vivimos a como vivimos. ¿Ya? Porque muchas veces se cree que
así es la historia, así estamos. No, hay que ir a ver qué pasó allá en el pasado, que ese pasado nos conformó de tal manera que nosotros estamos a como estamos y con las prácticas que tenemos, el tipo de hábitos que tenemos, la cultura que tenemos. ¿Ya? Es decir, ¿qué pasó en el pasado? A veces creemos que ya lo sabemos, pero realmente hay tantas cosas allá que cuando uno empieza a leer y a descubrir, uno se da dando cuenta, por eso es que nosotros hacemos así, por eso es que nos pasan estas cosas. Después de 500 años o 400, vemos que las mismas prácticas que se hacían en esos años, las seguimos haciendo aquí también, ¿no? Entonces, como que no hemos avanzado mucho en determinadas acciones. Ya, entonces, para eso en una medida, pues, es volver a rescatar algunos elementos de la historia, en séptimo grado, por ejemplo, pero ahora para hacer otro tipo de análisis, ¿no? Ya no solamente para ver qué fue lo que pasó, el cuento, por así decirlo, yo le llamo así, pues, el relato, pues, ¿no? Para ser más formal, el relato de lo que pasó, sino hacer análisis al respecto. Bien, entonces, otros aspectos que quieran tocar al respecto de estas temáticas, sobre todo para los futuros expositores y para las futuras exposiciones, ¿no? Porque aquí tenemos pues una lista, ¿no? de bastantes temas que nos va a ir ocupando, ¿no? Todo el semestre, pero poquito a poco pues las vamos a ir, ¿no? Abordando y haciendo la colección de todos estos esquemas, ¿no? Les recuerdo que en la quinta sesión, ahorita estamos en la tercera, en la quinta sesión pues vamos a tener una sesión de evaluación. ¿Qué quiere decir eso? Pues que vamos a volver a recuperar de estas temáticas que hemos visto aquí, estos esquemas. Eso va a obligar en alguna medida a ustedes pues volverlos a revisar, a repasar, de tal manera pues que refrescar, ¿no? A manera de refrescamiento, pero ya como una primera evaluación ya sumativa, ¿vieron? Ok, consultas que tengan. Teacher, ay, profe, Sí, estos esquemas que están presentando nuestros compañeros, ¿usted los va a tener a mano y los va a subir al aula virtual o cómo? así es. Le voy a subir al aula virtual, yo les voy a mandar el enlace a su WhatsApp, ¿no? De tal manera que ustedes puedan acceder a él. Sí, porque si usted dice que va a escoger, digamos, dos, entonces, pues, para volver a recordar un poco, pues, Así ¿qué como, tema va? así como está el glosario, que está en línea, y que ustedes pueden meterse, ¿no? Ajá. Igualmente así van a estar los esquemas también. Perfecto, por lo menos este semestre, porque ya pasado este semestre ya los quita todo. No, pero el enlace les va a quedar siempre. Ya, Sí, el aula virtual se cierra, pero los enlaces, ustedes quedan permanentes. Bueno, perfecto. porque los enlaces están en mi drive personal. Perfecto. Como me imagino que usted todo eso lo va a hacer con tiempo, ¿verdad? Me imagino. No, sí, ya lo tengo, solamente esta cuestión de que les mande el enlace. Digamos, Bárbaro, profe, que usted es rápido. sí, los esquemas de la semana pasada ya están, solamente que no les he enviado el enlace. Ok. Ya. Profe, yo tengo una consulta. Okay, Jessica. Sí. Vea. Pero de todas maneras están en YouTube, profe, ¿no? Bueno, no capté ahí, se cortó bastante. Hola. Habla, Jessica, que no te escuché. Bueno, yo tengo una consulta, profe. Mire, yo tengo conocimiento de que vamos a estar viendo séptimo, octavo y noveno grado, ¿verdad? Sí. Los 3 primeros años. Entonces, al momento yo tengo lo del examen de grado, Ajá, al momento porque usted sabe que son 50 puntos examen y 50 puntos expositivo. Entonces, mi pregunta es, al momento de que, porque usted dice sacar un papelito, 2 papelitos, van a marcar, o sea, los 3 años, los 3 años. las unidades de los 3 años, digamos. Sí. Entonces hay que tener un dominio de cada una de ellas. O sea, Un dominio general, sí, básico. Por eso es que por eso es que va a mandar los de cabo a rabo los tres. enlaces, entonces.
Sí, por eso tienen que ir ya repasando, pues, ¿no? Volver a refrescar y yo les voy a ayudar a refrescar. Sí, profe, sea considerado. Mire que somos 7. Mire que somos sus últimos niños. No, pues sí, yo soy considerado, pero usted tiene que... Bien, entonces, miren, ahorita ya el Zoom nos va a mandar a hacer receso. Entonces vamos a Ajá. hacer un receso ahorita. ¿Oyeron? Vamos a hacer Ok. receso y cuando volvamos, pues, vemos el otro esquema y la parte del taller de práctica docente. Me envía el enlace, por favor. Ok, ahí les voy a enviar. Ah, ahorita les voy a enviar un enlace para una autoevaluación para que la vayan haciendo. ¿Oyeron? A su WhatsApp les voy a enviar el enlace. Ok, profe. Bien, entonces vamos a dejar que Zoom pues no cierre. Ya solo queda menos de un minuto. Entonces vamos a ir a un receso ahorita y preparo ahí algunas cosas y después les vuelvo a mandar el enlace nuevamente. Bien, entonces les decía, los vestigios arqueológicos, vestigios culturales, aquí en esta unidad quinta, parte pues del tronco común, el medio geográfico, los testimonios de la presencia del ser humano en Nicaragua. Algunos ponen ahí como ejemplo también las huellas de Acahualinca, ¿no? Como un testimonio que podemos encontrar de hace ya cientos de años que estuvo la presencia en Nicaragua de los primeros seres humanos, hasta las más recientes, ¿no? Pasando por toda la historia de los pueblos que vinieron, ya, como decir acá, ¿no? Monimbó, por ejemplo, ya, mi nación, Monimbó. Tenemos 1200 años de existencia. Allá por el 800 años vinieron nuestros primeros abuelos y hemos estado aquí, ¿no? Por 1200 años. Allá hacia el 1300 vinieron los aztecas que hablaban náhuatl, ¿no? Gente que venían a conquistar, guerreros, salvajes, y así posteriormente, ¿no? Bien. Tenemos pues las sociedades precoloniales del Pacífico de Nicaragua, ¿no? Entonces, la migración que hubo, ¿no? Esos primeros chorotegas que vinieron con lengua mangue desde el año 800, posteriormente vinieron los aztecas, ¿no? Que hablaban náhuatl hacia el 1300, ya son las principales, digamos, culturas, pero hay otras más, ¿no? En el Pacífico están los sutiawas, por ejemplo, y otras lenguas por ahí, más un poquito más a la región central, ¿no? Están los matagalpas, ya, de lengua ulúa, y otros ya después más ya del Caribe, ¿no? O los chontales también, ya que muchas veces estas ya son más de la región central y el Caribe, pero tienen una herencia más del Suramérica, ¿no? Más de Chibcha, dicen algunos, ¿no? Pero bien, en el caso del Pacífico, las dos grandes culturas, ¿no? Chorotegas y nahuas. La organización política y social de estas culturas, ¿no? Aquí tenemos que recordar, ¿no? Que estas culturas no son como nuestras culturas políticas occidentales, ¿no? Ya tienen una cultura política más comunitaria. Ya no hay una organización privada, por así decirlo, ¿no? Todo es comunitario, aunque hay un consejo de ancianos que rige, ya, pero todo se mira en función de la comunidad, ya. Eso de la propiedad privada lo traen los españoles, todo eso, ¿no? Viene esa comercialización, ya lo traen los españoles en el sentido del mercantilismo, ¿no? La explotación de la tierra, ya el ser humano de nuestras tierras ya tenía más apego, o mejor dicho, dependía pues de la tierra, ¿no? Y no simplemente que la tierra dependía del ser humano, sino al revés, nosotros dependemos de la tierra es la naturaleza, es la que manda, y entonces tenemos más amor, pues, ¿no? En ese sentido, ¿no? Por la parte de la tierra, y por eso hay ahí el sentido de lo comunitario, ¿no? Bueno, y la organización social, ¿no? En el caso de las culturas mangues, chorotegas, pues son más pacíficas, hay más, por así decirlo, derechos, ¿no? Sociales a la cultura, a la educación, a la salud. Los
Los aztecas que vinieron pues son más guerreros y son más, a cierto punto, pues más egoístas en ese sentido, ¿no? Bueno. Y seguidamente pues ahí en el libro de texto presentará algunas otras informaciones. Esto pues es un vistazo muy rápido, ¿no? Y seguidamente pues la organización económica y el legado cultural, ¿no? Bien, entonces la artesanía propone por ahí, ¿no? Parte del libro de texto, ¿no? La artesanía, el comercio y las relaciones de trabajo que había en esa época, es decir, antes de la llegada de los españoles, y a los elementos culturales del indígena, que aquí pues hemos estado hablando un poquito, y otros grupos indígenas del centro y del Atlántico, ¿no? Que también ya hemos mencionado algunos, ¿no? Que también pues ya más en el Atlántico ya vamos a encontrar, o del Caribe, ¿ves? Vamos a encontrar más a los mayanas, más a los sumos, a los ramas. Son culturas que todavía se están resistiendo a que terminen, ¿no? Ya poco a poco ya hay pocos pobladores y que hablan poco la lengua, ya a veces ya los jóvenes ya no quieren ya hablar la lengua de sus culturas, y son cosas que hay que rescatar todavía, esas culturas, ¿no? Para que no se extingan. Bien, entonces este es un vistazo pues rápido de nuestras sociedades originarias. Entonces recordando, haciendo un recuento, tenemos pues nuestras sociedades originarias, de dónde venimos, ¿no? El área mesoamericana, el medio geográfico de Nicaragua, los testimonios de la presencia del ser humano en esta región de Nicaragua, las sociedades precoloniales del Pacífico, su organización política, la organización económica y cultural. ¿Ya? Incluso aquí todo esto, en esas sociedades coloniales, pues podemos tal vez incluir incluso a estas, ¿no? Como un todo, ¿ya? Como formando parte del mismo elemento, ¿no? No como un apartado, pues aparte, ¿no? Como un conjunto común. Bien. Y como les decía también, pues, no es volver a ver la historia de qué es lo que pasó, sino tratar de encontrar los elementos de estos antiguos pobladores de nuestra región, nuestros primeros abuelos, o nuestros antiguos abuelos, ¿ya? Ver qué hicieron ellos, por lo cual nosotros en la actualidad nos podemos sentir identificados con ellos, podemos encontrar elementos de identidad. Ya, ¿en dónde? En una región que hoy por hoy pues le llamamos Nicaragua, que es un término también que hay que indagar, ¿no? ¿Qué significa Nicaragua? ¿No? Para poder entender, encontrar sentido, ¿no? A nosotros como nicaragüenses. ¿Qué significa Nicaragua? Y hay varias versiones, ¿ya? Del significado. Hay varias versiones, varias traducciones, por así decirlo, ¿no? Pero nosotros tenemos que encontrar, pues, alguna que nos sea, pues, más que dé sentido realmente a lo que nosotros en la actualidad somos, porque no es lo mismo ser nicaragüense, por así decirlo, que no existía pues Nicaragua en ese momento, antes de Cristóbal Colón, a Nicaragua que empieza a existir ya posteriormente, ¿no? Ya con el nombre como tal, ya la provincia de Nicaragua. Hay que ver en qué momento de la historia ya se empieza a tratar a Nicaragua ya como una región específica, ¿no? Una provincia específica. Bien. Entonces, hasta aquí, pues, el tema, ¿no? Entonces, ¿preguntas o algunas consultas al respecto antes de avanzar? ¿Ninguna? Creo que estamos claros. Ahora estamos claros. El día del Estamos, o sea, si usted agarra un tema de nosotros, usted lo desmenuza mejor que nosotros. No, pues claro, pues no. Hay ciertas cosas, porque ya el hecho de volver a estar recurrentemente con los temas, pues uno empieza... Eso quiere decir, profe, que si alguno de nosotros no llegase a exponer, digamos, por X motivo, usted lo retomaría entonces. Sí, porque no podemos atrasarnos, no tenemos tiempo, ya. Si te ven, todo el calendario está Así es, full. Pesado. Pero sí, pero sí, es parte de su nota, pues. Así es. Ya, porque al menos acá, pues, el esquema, pues, me lo enviaron, hay una calificación, pero también yo necesito... Que lo diga, que le expliquemos. Sí,
como les dije, me pueden enviar, ¿no? El pregrabado por cualquier cosa, lo pueden enviar pregrabado y eso ya forma parte ya de su exposición, ¿no? En el caso de que no pudieran, tuvieran dificultades, como tal vez Katy hoy tuvo dificultades para conectarse seguramente, ya, entonces es necesario que me envíen, ¿no? Es más, si hoy, por ejemplo, hoy mismo, en la mañanita, dicen ustedes, no, hoy mismo pues me lo envían el archivo, ¿no? Lógicamente a tiempo, pues antes de la clase, ¿no? Porque enviarlo pues creo que es más fácil que tal vez conectarse a veces, muchas veces, pero la idea es que estén conectados y todos participemos en esto. Bien. Entonces ahora avanzando con nuestro taller de práctica docente, en alguna medida pues todo esto está conectado, ¿no? Todo esto está conectado. No es algo aparte. El taller y el síntesis de examen de grado no son cosas pues separadas, ¿ya? Sino que están en armonía. Con respecto a la pruebita que acaban de hacer, ¿no? Aquí están algunos de los conocimientos y habilidades que ustedes valoraron, ¿no? Tenemos, dice, uso de sucesión, simultaneidad, duración y ritmo, ¿ya? O sea, ustedes pues valoraron ahí pues que tienen un dominio suficiente. Sin embargo, todos esos conceptos los estamos abordando también en el glosario. No sé si ya se tocaron esos, pero ahí van a ir apareciendo, ¿no? ¿Por qué? Porque es necesario tener dominio de esos términos, porque para poder hacer los análisis de la historia y de la misma geografía. Uso exacto de vocabulario específico, ¿ya? Fue algo que algunos pues valoraron en azul, es decir, número 1, todavía hay poco dominio, ¿no? Entonces hay que ir creciendo en eso. ¿Cuántos de ustedes leen algunas novelas? Harry Potter, por ejemplo, u otras por el estilo. ¿Alguien está leyendo? Yo leo novelas. Ok. Me encanta. Entonces, a partir de este momento se acabaron esas novelas. Es decir, ¡Ay, por qué! Tengo una a la mitad. No. Se fregaron. ¿Por es qué, decir, profe? es decir, la Ya idea las es, pude Novela no, novela no. es decir, o sea, pueden seguirlas leyendo, claro, pero si van a leer algo, procuren leer cosas que vayan a enriquecer su perfil profesional, ¿ya? O sea, inviertan bastante tiempo en lecturas que vayan a enriquecer su perfil profesional, algo que va vinculado con lo que ustedes se están preparando, ¿no? Claro, si tienen tiempo para leer Harry Potter, pues háganlo tranquilamente, ¿no? A mí no me gusta ni la película, me gusta. Pero, Ni a mí. pero si leen, Qué feo tus modos. ¿Cómo no te va a gustar la película? No, hombre. No, es que Qué no me feo gusta, me modo. parece que es Me mucha gusta fantasía. After. Fíjese que a mí, yo soy muy fanática de las películas terroríficas, de miedo, asesinato, me encanta. Pero Cruz, esas- cruz, cruz, es para que sueñe y me muera en la noche soñando. no, fíjate, gracias Ahí te va a salir Anabel. veo Qué a grosero. Se escapó. películas de nada. Gracias a Dios tengo un sueño bien. Hay una película de miedo, se llama Cadáver. Se la recomiendo. Está buenísima. Excelente, ¿viste? Pero ese Harry Potter que me tienen un muñeco Bueno, con 3 cabezas, profe, con 10 cabezas. Estaría buenísimo que así mismo recomendáramos los libros, ¿no crees? sí, así es, Cállate. Gracias por la ayuda, chavala. revistas de historia, Y revistas de vienen una geografía. fantasía, porque estas mujeres. Sí. Profe, pasemos a la práctica docente, porque después tú nos saca. Ay, Ok. señor, disculpa, Jessica, pero disculpa. Avancemos. Y aquí, Bueno, pues. relación entre causas y consecuencias, evaluaciones de hipótesis, cambio y continuidad, similitudes y diferencias, evaluar el conocimiento relevante de aquel que no es relevante, ya eso no, a veces no es tan fácil. Explicar acontecimientos desde la perspectiva de la gente del pasado, porque muchas veces se juzga la historia con nuestros criterios del presente. No, para poder juzgar la historia, lo que pasó en el pasado, hay que ir a ver cómo pensaba la gente del pasado. Ya la gente que vino en 1492, ¿cómo pensaba? ¿Qué creía? ¿Cómo era la ciencia de ese momento? ¿Ya? Porque de tal manera nosotros podemos comprender por qué actuaron así. ¿Por qué no actuaron de otra manera? ¿Ya? Porque hasta sus criterios de conocimiento también les daban hasta un cierto nivel.
¿Ya? Profe, la ciencia de antes y la investigación de antes creo que eran los almanaques. Algo así. Comparar testimonios, interpretar, describir sucesos, ¿ya? Detectar errores, deficiencias e inconsistencias en las informaciones. A veces la gente cree que todo es verdad, ¿no? Interpretar datos a partir de fuentes visuales, estadísticas, mediciones y cálculos, como en el caso de geografía, ¿no? Material cartográfico. La orientación espacial, hay algunos que no saben dónde es el norte y dónde queda el sur. Bueno, y así otras, ¿no? La comprensión del espacio. Bien. Entonces, vean que ser profesor de ciencias sociales no es tan sencillo, ¿no? Algunos que dicen, agarré el libro de texto, vayan a tal página, ponerles unas preguntas y ya. Eso es fácil. Yo he escuchado directores decirlo, porque a veces no llegó el profesor. Decirle allá al profesor de educación física que vaya a cubrir. Correcto, correcto. Yo así lo pasé ahorita. Una amiga, una niña que está en 5 años, le hicieron eso mismo. Y a la hora del examen no sabían ni qué hacer. Sí. Entonces, no es así, ¿verdad? Para eso hay una formación específica en el área, que es necesario, pues, dominar. No solo tener un conocimiento mínimo, básico, hay que dominarlo. Entonces, voy a hacerle la presentación acá. Vamos a volver nuevamente. Vamos a ver. Vamos a ver. Tenemos acá, dentro del taller de la práctica docente, antes de que el Zoom nos saque. Tenemos acá, ¿no? Que habíamos visto en la planificación didáctica este triángulo, ¿no? Sí. Que es el alineamiento constructivo del doctor John Biggs. Que tenemos los objetivos, tenemos que tener ese dominio de los objetivos, de las actividades de enseñanza-aprendizaje y de evaluación como elementos centrales, ¿no? Ahora bien, dentro de esto pues teníamos que tener ciertos dominios, ¿no? Del enfoque curricular, los elementos curriculares, que responden a aquellas 6 preguntas claves, ¿no? El enfoque de competencias, porque estamos trabajando pues en un currículum basado en esas competencias educativas. Tenemos que tener el dominio de las actividades de enseñanza-aprendizaje, para eso tenemos que tener el dominio de la asignatura, las estrategias didácticas. Y en el caso de la evaluación, pues los verbos de actuación y el diseño de los instrumentos. Ahora bien, entonces tenemos que para la sesión de clase, tenemos algunos momentos claves. El primer momento clave de una clase es la apertura de la sesión. Aquí hay acciones de rutina. ¿Cuáles son esas acciones de rutina? Las que se hacen siempre. Dar el saludo inicial o la bienvenida, ¿no? A la clase, pasar la asistencia o recibir tareas u otras que siempre se hacen, ¿ya? Pero que no es necesariamente todavía ya conectando con la temática de la sesión, ¿no? Entonces es la apertura. Eso lleva pues algunos minutitos. Seguidamente pues viene ya lo que sería, a ver, las actividades ya de inicio de la sesión. Por ahí oigo a alguien que habla, un gallo creo que oigo. Tal vez si alguien apaga su micrófono por ahí. Las actividades de inicio, tenemos actividades ya para activar los conocimientos previos. ¿Ya cómo se activan? Pues con preguntas interesantes, con algunas dinámicas, pero que estén ya vinculándome al tema que viene, ¿ya? No es cualquier dinámica. No es que vamos a ver, vamos a jugar vamos a jugar el gato y el ratón. No. Es una dinámica que me va a vincular después con el tema. Así como las preguntas interesantes, es porque me van a vincular con el tema que viene, que vamos a abordar. Ya con la temática que se va a abordar o los aprendizajes que se van a ir desarrollando. Las motivaciones también que dan los profesores. Ya, ok. Seguidamente, una vez que ya se ha abordado estas actividades de inicio,
pues vienen ya las actividades de desarrollo, que es las que ya me conectan ya directamente con el conocimiento científico, es decir, con la construcción de ese conocimiento y su asimilación. Para ello, pues, uno tiene que dominar algunas dinámicas de trabajo individual para que los estudiantes trabajen de manera individual, otras dinámicas de trabajo de grupo, ya donde los estudiantes se juntan con otros, y también otras que son de dinámicas de equipo, que a veces estas dinámicas de equipo pues son más a largo plazo. Las de grupo pueden ser a corto plazo, ¿no? Para la sesión se reúnen y trabajan. Pero las de equipo posiblemente son más a largo plazo, ¿no? Se reúnen en esta sesión, pero quede el equipo conformado para que siga dándole seguimiento al trabajo de la temática que están abordando, ¿no? Y esta pues es la que lleva ahí pues la mayor parte del tiempo. Y seguidamente pues vienen las actividades de culminación, que estas actividades son ya más para retroalimentar lo que en la sesión pues se ha visto, ¿no? Aquí pueden hacerse algunos resúmenes de las temáticas, algunos plenarios cortos, sobre todo si el tiempo pues es muy corto. Y tenemos también coloquios que podemos hacer, ¿no? De todos los miembros del equipo. Por ahí anda alguien hablando. Y finalmente, pues tenemos las actividades de cierre, ¿no? Estas actividades, así como la actividad de apertura, son acciones de rutina, ¿ya? Que son igualmente la despedida, así como una bienvenida o una despedida. Pues se dejan las tareas que haya que dejar y algunos otros, como avisos tal vez que haya que dar. Entonces así se desarrollan las clases. ¿Ya? Creo que no es nada nuevo, ¿verdad? No es nada nuevo, pero sí hay que tener claro cada uno de los momentos. Ahora bien, ¿cuánto tiempo le podemos dejar a cada uno de estos momentos? En mi experiencia, pues yo he organizado un poco estos tiempos de esta manera, ¿no? A la apertura, desde la apertura hasta las actividades de inicio, podemos utilizar el 10% del tiempo de la sesión. Supóngase que es una sesión de 90 minutos, entonces podemos utilizar unos primeros 9 minutos o 10 minutos para hacer estas actividades de apertura, desde que iniciamos hasta que hacemos las actividades de inicio. ¿Ya? De tal manera, pues, que en esos primeros 9, 10 minutos, en una sesión de 90, pues podamos hacer esa primera parte. Después vienen las actividades de desarrollo, que aquí le podemos dedicar, pues, el 65%, ¿no? Del tiempo. ¿Ya? Y las actividades de culminación, podemos dedicarle, y de cierre, el 25%. Ya el 25% es la cuarta parte de la sesión, ¿no? Eso quiere decir, ¿no? Que cerrar la clase no es simplemente decir, bueno, hasta aquí llegamos y nos vemos el próximo día, ¿no? No es solamente hacer eso, ¿no? Eso es ya para una actividad de rutina de despedida, ¿no? Que la culminación hay que dejarle tiempo, ¿ya? Hay que dejarle tiempo. Por eso vemos que tenemos que manejar bien los tiempos. Cuando el profesor es novato, es principiante, no maneja bien los tiempos. Entonces, esos tiempos hay que escribirlos. Usted tiene que ir escribiendo en su plan de clase cuántos minutos le va a dedicar a cada actividad. En la medida que usted se va experimentando, pues ya usted ya sabe controlar mejor los tiempos, entonces tal vez ya esos minutos ya no los pone tan puntuales. Pero al menos yo les digo, no, yo a veces anoto los minutos, ¿ya? Cuando voy a dar alguna clase, anoto los minutos para más o menos también yo tener un cierto control. Y eso pues que ya tengo pues ya mi experiencia en dar clases. Pero también yo a veces pongo más o menos a qué hora. Si empezamos la clase a las 10, entonces yo digo, bueno, a las 10:10 estamos terminando la primera parte. Y después le dedicamos desde las 10:10 hasta y a los minutos que correspondan. En el caso de aquí las actividades de culminación, les decía, el 25% son de una clase de 90 minutos, la cuarta parte de 90, ¿no? La mitad son 45 y la mitad de 45 son como 22 minutos, entonces ya sé que unos 20 minutos, entre 20 y 25 minutos le puedo dedicar al cierre, ¿no? A hacer esas actividades. 20 minutos más los primeros 10 minutos, sé que son 30 minutos, entonces sé que tengo 60 minutos para hacer las actividades de desarrollo. ¿Ya? 1 hora me va a llevar
las actividades de desarrollo. En esas actividades yo tengo que planificar, ¿no? Qué actividades individuales van a hacer los estudiantes y después qué actividades grupales van a hacer. ¿Ya? Por ejemplo, ¿no? O si toda la actividad va a ser de tipo grupal, ¿no? O qué otras actividades dentro de la misma se van a hacer, ¿ya? Que tal vez son individuales, pero van a llevar tiempo, ¿no? Porque tal vez tienen que diseñar algún mapa, ¿no? Y tienen que irlo haciendo, pues es personal, ¿no? Tienen que ir haciendo, tienen que ir rayando, tienen que ir midiendo, tienen que pintar, y eso pues va a llevar bastante tiempo, ¿no? Bien, eso va a depender pues un poco también de la creatividad. Y bien, entonces, pero sí, y entonces que nos quede este esquemita, yo después pues les digo, esto se lo subo pues a... Yo tengo una pregunta acerca del Ok, tiempo. pregunta, en este minuto que nos queda. Ok, vea, por lo menos nosotros en primaria, dividimos el tiempo en 45 minutos, Ok, porque se dice que los niños se aburren, con un bloque. Entonces lo que hacemos es primero damos lengua y literatura, luego viene la clase de inglés y después otra vez pues agarramos otra vez lengua y literatura para que el niño pues no se aburra. Mi pregunta es esta, en secundaria las clases son de 90 minutos porque de 45 no se van a desarrollar bien, como cada maestro es con su asignatura, entonces es mi pregunta, en la actualidad ahorita pues así se planifica con los 90 minutos. ok, los 30 segundos que nos quedan. Sí, a veces como hay horas clases que están divididas 90 más un bloque tal vez de 45 y otro de 45 separados, entonces hay que dividir, ¿no? Pero sí hay que planificar los 45 minutos, ¿no? Lógicamente, pues tampoco hay que ser tan rígido en esto, ¿no? Pero sí uno tiene que saber jugar con los tiempos. Esa es clave en la planificación, saber organizar los tiempos.